La situación de no insumos para la salud aquí en la República Argentina. Guillermo Garelli es vicepresidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares y Endovasculares. Doctor Eduardo Serenellini, buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, stock poco y nada en principio de insumos. Complicado, seguimos complicados. A pesar de reiterados reclamos que se han hecho, usted recuerda una de las últimas veces o la última vez que tuvimos la oportunidad de dialogar, que me preguntaba acerca de la intervención del Ministerio de Salud. Bueno, se dio intervención al Ministerio de Salud, la realidad es que hubo respuesta de parte de ellos y muy buena voluntad para interceder ante la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Economía, Banco Central, pero la realidad es que la respuesta no está. Los insumos siguen faltando y hay insumos que lo vemos semana a semana. Se está agudizando la situación y nos están alertando de que no va a haber a muy corto plazo. Pero siempre estamos en eso, dando vueltas en una situación que debe ser resuelta. Yo leía, si ustedes quieren después se los comparto, la reunión ayer de las cámaras con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y la realidad es que uno dice, pero la cantidad de reclamos por todos lados que hay que hacer para en el medio del escrito uno leer que dice la salud no es considerada esencial en este momento. Es increíble, doctor, realmente es increíble. Digo, se van quedando sin insumos. Llega el momento y hay que intervenir. ¿Y qué hace? ¿Se piden de una institución a otra, entre profesionales? ¿Cómo hacen? Pues no podés dejar morir una persona porque no tengo insumos. Por supuesto. Lo que está ocurriendo con algunas empresas importadoras, y esto es del jueves, porque lo voy chequeando día a día y lo voy tomando como para tener información concreta y no llevar ningún tipo de pánico a la gente o a la población. Pero me informa una de las secretarias de las instituciones donde yo estoy y me dice, bueno, doctor, mire, estos insumos los vamos a tener que devolver porque no es una situación ultra urgente, pero debe ser resuelta a la brevedad. Estos insumos los tenemos que devolver, perdón, porque la compañía me solicita que ante la necesidad de cubrir las urgencias, le devolvamos estos insumos para que ellos puedan cubrir a nivel país las situaciones que son o que deben ser resueltas en las próximas 24 o 48 horas. O sea, hicimos la gestión del insumo, el insumo llegó por X causa y no nuestra, porque si no siempre pareciera que las responsabilidades del médico, de lo que ocurre en el transcurso de un tratamiento, de un diagnóstico, o lo que fuese, se demoró en cierta manera para poder hacerlo, entonces ahora hay que devolver el insumo al proveedor para que ese proveedor haga uso debido, como corresponde, ante una demanda emergente de insumos en otros lugares, y después volver a gestionar todo de nuevo. O sea, es economía de guerra esto, y sin exagerar. Absolutamente. Absolutamente. Yo sinceramente a mí me cuesta creer y no nos estamos victimizando, ni estamos tomando ningún tipo de actitud política, ni mucho menos. Estamos informando como sociedad y como organismo que nuclea a nuestra especialidad y tomando informaciones de todos los centros y de todos los médicos que nos llaman y nos vierten su preocupación. Es decir, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el punto límite? Cuando hablamos de insumos, ¿de qué insumos estamos hablando, Guillermo? Mire, a mí me ha llamado la atención, y esto no es de ahora, ¿eh? Esto no es de hace una semana ni de hace 15 días. Por ejemplo, en el caso de las cirugías, digamos, a cielo abierto, porque en el caso nuestro podemos hacer intervencionismo, que es todo, para que se entienda, cateterismo, y si no, cirugía a cielo abierto. Cuando uno realiza un bypass, me llamó la atención, y no estoy hablando de marcas o de marcas comerciales de suturas, o sea, para coser, para que se entienda bien lo que quiero decir, o para suturar arterias,
Me llamó la atención que las agujas, por ejemplo, que vienen ya de fábrica, enhebradas en el hilo que uno utiliza, se salen con mucha facilidad, cosa que antes no ocurría. No quiere decir que el hilo sea de mala calidad, que se entienda bien, Sí. pero yo no sé cuál es el problema de ensamble, el problema de unión que esa aguja con ese hilo tiene, que se sale. Y no me pasó en una institución, en una cirugía o en una sutura aislada. Entonces, lo primero que uno pregunta es, a ver, ¿qué marca comercial me están proveyendo? ¿O qué marca comercial están comprando? Y la respuesta es contundente cuando uno llama a los responsables de compra. Doctor, compramos lo que existe en disponibilidad para poder comprar. No podemos elegir en este momento en determinadas, digamos, en determinados insumos. Usted me está diciendo hilo, aguja. ¿Qué otro insumo? ¿Qué otra cosa está faltando? Medios de Esto es contraste básico, iodados. básico. ¿Mm? Medios de contraste iodados para hacer estudios, entiéndase cateterismos, Sí. diagnósticos o terapéuticos. Tenemos que cuidarlo al medio de contraste, porque existe faltante y nos advirtieron hace más de un mes. Por favor, sean cuidadosos. Porque lo que No, va utilizando no se repone. eso depende. A ver, ellos van llamando permanentemente a todos a ver quién tiene para realizar la provisión. Y hay momentos donde se encuentran que no tienen para proveer determinados, valga la redundancia, proveedores. Entonces dice, cuidado, tengamos cuidado, seamos cautelosos. O sea, usted determina, dice, bueno, vamos a intervenir al paciente Serenelini. Bueno, muy bien, en determinada fecha. Usted para esa fecha ya tiene que tener todo previsto, usted es el médico, usted es el cirujano, va y opera. Se supone que tiene todo previsto para poder llevar adelante esa intervención. ¿Cuándo usted tiene esa seguridad? ¿Cuando le da la fecha al paciente o recién en el momento de la intervención? No, cuando nosotros le damos la fecha al paciente y para evitar... Es muy buena su pregunta, ¿eh? Es clave. Nosotros ya no damos más fecha de cirugía hasta que el insumo no ingresa a la institución, es chequeado. Supongamos que la cadena de ingreso fuese farmacia, posteriormente llega a quirófano o a la sala de hemodinamia, hasta que nosotros personalmente no chequeemos o nuestras asistentes no chequeen que el insumo está, el procedimiento / cirugía no se programa. Eso debe ser así regularmente, pero antes teníamos la tranquilidad de que el insumo siempre llegaba. Nadie nos decía, tengan cuidado que no hay insumos. Otro ejemplo, prótesis de una determinada medida y de una determinada característica estructural para hacer bypass. Bueno, hay una medida que en este momento está faltando en la Argentina. O sea, ese paciente no va a ser intervenido porque no tiene esa prótesis. No, sí es intervenido. Sí, porque tratamos de readaptarnos permanentemente, Eduardo. Ese es el tema acá en Argentina. Nosotros nos reinventamos continuamente. Usted, creo que todos, en algún momento, deben analizar y pensar qué médico en el extranjero, en el exterior, en donde fuese, le va mal. ¿Qué médico argentino? A nadie. Si nosotros nos vivimos reinventando. Sí. Somos una máquina de nacer todos los días y decir, bueno, a ver... ¿El paciente a quién le reclama o los familiares? Porque a nosotros. es un tema a usted, al médico. A nosotros. A nosotros. Porque si el proveedor, no el proveedor de insumo, pero el sistema de obra social o quien le debe cubrir la práctica o el insumo va a reclamar el paciente, en algunos casos le dice, no, bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Que su médico ha pedido un insumo de alto costo, pero yo no le pongo el costo a los insumos. Yo necesito tal o cual insumo para poder hacer tal o cual procedimiento. Sí, claro. Pero el precio no se lo pongo yo. Y a todo esto hay un pequeño gran detalle, que es pequeño y grande a la vez, que siempre queda relegado, el tema de los honorarios médicos. Y eso lo hablamos antes de ayer en la reunión de comisión directiva. Dijimos, pongamos nuevamente el tema de los honorarios médicos al final de todo. Resolvamos los insumos porque esto nos va a generar un problema legal. Sí.
Buen día, Guillermo. Recién decías de que esto no es un problema que viene de las últimas semanas o meses, sino que viene de largo tiempo. ¿Hace cuánto empezaron a ver esta escasez y hace cuánto les vienen prometiendo también desde el Ministerio de Salud que iban a empezar o por lo menos a acelerar las gestiones y que al momento no se han visto los resultados? El reclamo no era específicamente a Ministerio de Salud, pero este reclamo se viene haciendo desde el año pasado. Lo que pasa es que se pudo volver en cierta forma a regularizar y lo que nosotros estamos pidiendo es que volvamos, no específicamente nosotros, sino las cámaras, que son las que importan los productos médicos, están pidiendo, por favor, de que se normalice, se regularice la situación para la importación de insumos con fecha anterior al 12 de mayo del año pasado. En donde, pequeño detalle, en donde la salud, según tengo el informe esto es de ayer, era considerada esencial. La pregunta que yo me hago hoy, pero me la hago yo, no se la hago a nadie. Esto no es un llamado de atención a nadie. ¿En qué marco o bajo qué título se encuentra la salud? Que no sea el de esencial. Hay que explicarlo de nuevo. Que si uno no tiene salud, lo demás... No sé cómo ustedes lo interpretan, pero desde mi punto de vista... Está claro, muy claro, muy claro. ¿Qué título tiene la salud que no sea el esencial? Claro, sí, sí. Guillermo, con este estrés del sistema de salud, ¿a cuánto estamos de que una urgencia no se pueda hacer por falta de insumos? Honestamente no lo sé. Yo no voy a decir nada que no conozca. No lo sé, pero creo que estamos a corto plazo de que empiecen a ocurrir cosas. Yo tuve una urgencia importantísima, no importa en qué contexto, la semana pasada, la pude resolver, pero la pude resolver no con lo que yo hubiese querido resolverlo. Se pudo, no era una cuestión de diámetro, calibre, largo, no. Había un pequeño detalle técnico que yo quería utilizar ese tipo de material protésico en resguardo de la buena o de la potencial buena evolución del paciente. ¿Se entiende eso? Sí, pero fue resuelto. Sí. Pero fue resuelto. La urgencia todavía no peligra. Pero por otro lado, a mí me llamó la atención, y esto lo digo con todo respeto, me llamó la atención la última vez que salí yo con ustedes, que después alguien comentó de que no había faltantes de insumos o que ellos no tenían el inconveniente del faltante de insumos. Y la realidad es que todo el país ha reportado, y creo que salió una nota hace muy poquito ahora de los directores médicos de las principales instituciones referentes del país, donde hacen clara mención de que estamos en una situación de alerta. Estamos en una situación de alarma. Y en todas las especialidades, porque esto que usted manifiesta se está dando en todas las especialidades, algunas con mayor importancia o mayor urgencia que otras, y estoy hablando de salud, obviamente, pero por eso le agradezco su tiempo, Garelli, porque esto hay que la comunidad, la sociedad lo tiene que saber. Porque mañana, acá estamos hablando privado o hospitales estatales, ¿no? Estamos hablando para todo por igual. Esto abarca todo, y si me permite, una última cosita que quisiera decir. A mí me llama siempre la atención cuando determinado paciente o familiar de paciente viene a la consulta y nos dice, esta es la frase, y siempre la repetimos cuando nos reunimos con los médicos, ya sea informalmente o formalmente. Usted no se haga problema, yo tengo un contacto que me pueda acelerar, agilizar o resolver mi problema del insumo protésico. A ver, que se entienda. Esto nos abarca a todos. Esto no es un problema de pobreza o clase social o contacto político o no político o lo que fuese. Si el insumo no ingresa, por más que tenga el contacto que tenga, el insumo no va a estar. Gracias por su tiempo y seguimos el tema de cerca y cuente con La Nación Más. Gracias. Muchas muy gracias. Amable. Que tenga gracias. Guillermo Garelli, vicepresidente del Colegio de Cirujanos Cardiovasculares. Más claro. Impresionante. Si no, reacciona quien tiene que reaccionar.